Dragon Podcast, episodio 55. Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos al primer viernes de la edición de verano del programa, el podcast en el que hablamos de defensa personal, deportes de contacto, competiciones, MMA, películas de acción y todo lo que tiene que ver con el mundo de las artes marciales en general. Bienvenidos a Dragon Podcast. Hoy es viernes 4 de agosto de 2017 y vamos por el programa 55. Y como todos los viernes, toca hablar de cine marcial, pero en esta edición de verano no traeremos entrevistas al programa, sino que siguiendo con la tónica de los audioartículos, durante el mes de agosto os voy a traer las biografías de los más importantes actores marciales que ha habido en la historia. Y como no podía ser de otro modo, vamos a comenzar con el más importante. El único hombre capaz de doblarse a sí mismo y a los demás. Al culpable de que el cuadrado de las Bermudas le falte una esquina. Me estoy refiriendo efectivamente a Chuck Norris. Y es que tenía que ser así, porque cuando Chuck Norris quiere cruzar la calle, los coches miran a los dos lados. Y es que, ahora, fuera de bromas, la historia de este actor y gran artista marcial es una historia digna para ser contada. Pero antes, como todos los días, tengo que recordaros que los 100 primeros que os suscribáis a la comunidad Dragon tendréis el acceso al 50% de descuento de por vida. Esto es 5 euros al mes en lugar de los 10, que será su precio habitual. Y que por todo esto tendréis a partir de septiembre a vuestra disposición más de 100 videocursos a tiempo real, para que podáis aprender y practicar desde casa, desde el trabajo, la playa, el parque, desde donde queráis, y donde diariamente vamos a subir nuevas lecciones de lunes a viernes. Además, todos los suscriptores tendréis gratis todas las revistas Dragon Magazine en formato digital, las pasadas y las que vendrán. Y 15% de descuento en la tienda online, gastos de envío gratuitos, 50% de descuento en nuestros seminarios y torneos, y todas las fotos que hacemos sin marca de agua. Y os recuerdo que cuando lleguemos a los 200 suscriptores, a todo esto se le sumará el envío mensual de la revista en papel a vuestro domicilio. Sí, lo habéis oído bien, la revista en papel a vuestro domicilio. Y para los que estéis fuera de España, no os preocupéis, no la recibiréis mensualmente, pero cada trimestre os mandaremos las de los 3 meses juntas. Y todo esto sin trampa ni cartón, sin compromiso de permanencia. Es decir, que podréis borraros cuando queráis, o apuntaros solo un mes para descargar fotos, etcétera, lo que queráis. Y ahora sí, dicho todo esto, vamos con el tema de hoy. Chuck Norris, cuyo verdadero nombre es Carlos Ray Norris, el apodo se lo pusieron tiempo después en el ejército, creció en una pequeña casa de madera en las afueras de Wilson, un pequeño pueblo árido y polvoriento de la llanura, situado a unos cuantos kilómetros al este de la frontera con Texas, y de unos 1000 habitantes. Su familia era muy pobre. Con 15 años ya se había mudado de casa 13 veces, por causa de los constantes cambios de empleo de su familia. Su padre condujo autobuses, trabajó como camionero, etc. Chuck Norris era un estudiante medio y un buen atleta, pero en las clases era tímido. Le gustaba pasar desapercibido entre los demás. Su padre volvió de la Segunda Guerra Mundial con una pierna mal y un problema con la bebida que con el tiempo le causaría la muerte. El joven Chuck no encontró ninguna ayuda en él ni ningún modelo a seguir. Sin embargo, como él mismo declara, su madre sí fue un buen modelo y alguien crucial en su vida. Decía que tenía una fuerza interior y una sabiduría muy sencilla, un sistema de creencias que conformaron su carácter. Ella creía en la determinación y la paciencia. La determinación para tener éxito en cualquier cosa que decidas hacer en tu vida, y la paciencia para bregar con ello hasta que la meta es alcanzada. Cuando tenía 16 años, sus padres se divorciaron y se fue a vivir con su madre a Torrance, California. Allí aceptó un empleo para trabajar a la salida del instituto y la ayudó a criar a sus hermanos. No en vano, él era el mayor. Poco después, su madre se casó con un compañero de trabajo de la Northrop Aircraft, y Chuck se encontró con un nuevo padre que realmente era un buen modelo a seguir y con 3 hermanastros. Cuando acabó el instituto, con 18 años, Chuck Norris ya tenía esposa. Se alistó en las fuerzas aéreas con el propósito de entrar en la policía militar y fue destinado a Osan, Corea. Aquel iba a ser un momento decisivo en su vida. Allí iba a tener contacto por primera vez con su mayor pasión en esta vida, las artes marciales. En Corea, Chuck comenzó a practicar judo, llegando a conseguir el cinturón marrón, pero una fractura de brazo en 1960 le obligó a dejarlo temporalmente. Tras reponerse, descubrió un nuevo arte marcial que le cautivó.
el Tang Soo Do, una de las variantes del taekwondo. Empezó a aprender Tang Soo Do con el maestro Jae Chul Sin y se volcó en los entrenamientos con una gran dedicación. Al principio le costaba un gran esfuerzo poder soportar el duro entrenamiento e incluso hubo días en los que, exhausto y desanimado, estuvo a punto de abandonarlo todo, pero consiguió aguantar con tesón y disciplina. Se sentía cansado, magullado y con frecuencia desesperanzado, porque no parecía que mejorase en absoluto. Pero el instructor se dio cuenta de sus problemas y le animó con benevolencia, haciendo pequeños elogios de su trabajo o dándole valiosas indicaciones sobre cómo podía mejorar. Tras un año de duro e ininterrumpido entrenamiento de varias horas diarias, le llegó el momento de examinarse para cinturón negro. Fue en Seúl, Corea, a finales del invierno. Chuck pidió prestado a su sargento un camión del ejército y condujo los 72 kilómetros de recorrido que había desde su base hasta Seúl. Después de 2 horas de camino por carreteras heladas, llegó al lugar del examen, donde estaban a 8 grados bajo cero. Fue el único occidental de su escuela, entre 200 coreanos que tenían que examinarse en diferentes niveles. Estaba tan tenso pensando en su examen que creía que le iba a explotar el cerebro. Después de unas 3 horas esperando, con la mente y el cuerpo entumecidos por el frío, le llegó su turno. Los examinadores le pidieron que hiciera una forma que había ejecutado cientos de veces a la perfección, pero aquel día estaba agotado y les dijo que no podía recordarla. Había suspendido su examen de cinturón negro. En vez de desilusionarse y abandonar, Chuck siguió entrenándose con tesón y determinación, dispuesto a superar el examen y a no volver a fallar. Observó cuidadosamente a los cinturones negros de su escuela y se prometió a sí mismo que pronto sería uno de ellos. Así pasaron unos cuantos meses. Llegando el momento de volver a examinarse, Chuck estaba seguro de que esta vez iba a tener éxito. Se dio cuenta de que lo importante no era la prueba, sino lo que él hiciera de ella. Conocía el objetivo y sabía cómo conseguirlo. No había ningún camino por el que fuera a estrellarse y quemarse de nuevo. Todo lo que se podía esperar lo tenía memorizado y estructurado en su mente, de forma que aun bajo presión reaccionaría automáticamente. Así que pasó el examen, tal y como sabía que haría. Poco se imaginaba que en el futuro obtendría el 8º grado de taekwondo y gran maestro, siendo el primer occidental de la historia en conseguirlo. Haber conseguido el cinturón negro tuvo efectos muy positivos en el carácter y la vida de Chuck Norris. No era solo el reconocimiento de su trabajo y sus conocimientos, o el que ahora pudiera dar clases y ser instructor, era mucho más que eso. Empezó a aprender artes marciales porque pensó que le sería útil para el trabajo policial o para su carrera en el ejército, pero no era la única razón. Le ofrecía algo que ninguna otra cosa podía ofrecerle: el sentido del logro y la autoestima. Cuanto más aprendía, más asertivo y comunicativo se volvía. Mejor se sentía consigo mismo emocional y físicamente. Conseguir el cinturón negro realmente le cambió la vida. Fue la primera vez que lograba algo difícil por él mismo, y aquel logro le hizo anhelar más logros. Unos meses después de conseguir su cinturón negro, Chuck Norris se licenció en las Fuerzas Aéreas y volvió a su casa. Allí le esperaba su mujer. En 1962 había nacido su hijo, y con la necesidad apremiante de ganar suficiente dinero para poder salir adelante, empezó a dar clases de artes marciales en el tiempo libre que su mal remunerado trabajo en la misma empresa que su padrastro le permitía. No tardó en tener un número considerable de alumnos y empezó a plantearse poder vivir de las artes marciales. Había abierto uno de los primeros gimnasios de karate, no solo de Estados Unidos, sino de Occidente, y con el propósito de ganar prestigio y atraer nuevos alumnos, a partir de 1964 se centró en la competición amateur, escalando posiciones en el ranking y ganando un total de 30 torneos nacionales e internacionales. Aunque sus primeros combates resultaron en derrota, las habilidades de Chuck fueron mejorando, y ya en 1967 era un ganador nato que se sentía preparado para dar el salto al mundo profesional. Sin duda, había sido un lento ascenso, pero obtuvo su recompensa en 1968 ganando el Campeonato Mundial USCA de Karate de los pesos medios, un título que según algunas fuentes retendría hasta retirarse invicto en 1974, aunque es difícil asegurarlo. Continuamente llegaban nuevos alumnos que querían aprender con él, y a la primera escuela le siguieron otras hasta que en poco tiempo llegó a tener un número considerable de centros. Antes de cumplir los 34 años ya había abierto 32 gimnasios por todo el país. Como competidor ganó prácticamente todo lo que se puede ganar, y en 1969 fue elegido como el mejor luchador del año por la revista especializada Black Belt. Fue en esos tiempos cuando llegó a convertirse en instructor de celebridades como Steve McQueen, Bob Barker y Priscilla Presley. En uno de los campeonatos en los que participó, celebrado en el Madison Square Garden, conoció a un hombre que iba a ser muy importante en su vida y en el futuro de las artes marciales: Bruce Lee. Bruce estaba allí dando una demostración de artes marciales y al acabar el campeonato fue a presentarse a Chuck Norris.
Pronto descubrieron que se alojaban en el mismo hotel, así que regresaron juntos caminando y hablando sobre las artes marciales. Era cerca de la medianoche cuando llegaron al hotel, pero ninguno de los dos durmió aquella noche. La pasaron entera hablando e intercambiando técnicas. Chuck ya le conocía de vista de haberle visto en alguna otra demostración y en la serie de Green Hornet, pero aquella noche se dio cuenta de que era una persona valiosísima. Durante los 3 años siguientes que Bruce vivió en los Estados Unidos, llegaron a ser buenos amigos y a verse a menudo, en su casa o en su gimnasio para entrenar o para charlar. En ese año de 1969, tuvo la oportunidad de hacer su primera incursión en el cine. Habían contratado a su amigo Bruce Lee para que coreografiase las escenas de acción de The Wrecking Crew, y este le llamó para que trabajase a sus órdenes como especialista. Pero hasta 3 años más tarde, Norris no conseguiría un trabajo importante en el cine, que de nuevo fue gracias a Bruce Lee, que ya se había convertido en una superestrella en toda Asia. Escribió un guión para rodar una película en Italia y quería que Chuck interpretara al villano. El furor del dragón supuso un trampolín para Bruce Lee y marcó el inicio de la carrera interpretativa de Chuck, que tuvo que ganar unos cuantos kilos por exigencias del guión, ya que querían que pareciese más grande. Para ello tuvo que dejar de entrenar y empezar a comer hamburguesas y cerveza. Y claro, lo que ganó era más grasa que masa muscular. Subió casi a los 82 kilos, demasiado para un hombre de su tamaño. Por eso no se le vio dar patadas en salto en aquella primera película. No podía despegarse del suelo. Bruce murió al poco tiempo de rodar esta película y Norris volvió a dedicarse completamente a sus escuelas, olvidándose del cine. En 1970, una empresa había comprado todas sus escuelas. Todo fue estupendo hasta que unos 3 años después tuvieron problemas financieros y las vendieron a otra empresa. Esta segunda empresa las vendió a otra persona y al final las escuelas acabaron hundiéndose. Así que Chuck decidió volver a comprarlas él mismo y poco tiempo después se dio cuenta que estaba completamente endeudado. En 1974, inmerso en este torrente de apuros económicos, su amigo Steve McQueen le sugirió que probase suerte con la interpretación y que se retirase del karate profesional para centrarse en su nuevo objetivo. Como apenas tenía dinero, tuvo que buscar una escuela de interpretación que estuviera a su alcance, y finalmente la encontró. La primera película en la que participó fue Breaker Breaker, una modesta cinta de acción donde Chuck daba vida a un intrépido camionero. Contrariamente a lo que mucha gente cree, los inicios de Chuck Norris en el mundo del cine no fueron para nada fáciles. No le llovió ninguna oferta tras su aparición en El Furor del Dragón. Y cuando acudía a los castings, se encontraba compitiendo contra tipos con años y años de experiencia, lo que le hizo entender que aquello no iba a funcionar. Pero siendo una persona que se crece ante los retos, se puso a trabajar con todas sus fuerzas para lo que solo era un pensamiento en su cabeza se hiciese realidad. Así, decidió escribir su propio guión y patearse todas las productoras hasta que no le quedó ninguna. Tras la negativa de las productoras por darle una oportunidad, finalmente se decidió a rodarla él mismo con la ayuda de su hermano Aaron, con el que trabajaría durante toda su carrera. Era la primera película de acción donde realmente tenía un papel protagonista relevante. Los valientes visten de negro. Cuando tuvo la película montada, solo le quedó dinero para hacer una copia de 35 milímetros, y se estuvo recorriendo todo Estados Unidos junto a su hermano, pueblo a pueblo, ciudad tras ciudad, buscando salas donde quisieran proyectarles su película. Ellos mismos pateaban las calles pegando carteles anunciando las proyecciones, y por la noche, tras la sesión, contaban lo recaudado en la habitación del motel donde se hospedaban. Finalmente, todo su esfuerzo dio sus frutos, y su siguiente trabajo no se hizo esperar, y en 1979 rodó Fuerza 7, donde interpretaba a un veterano de Vietnam que debía instruir a un escuadrón de antinarcóticos. Un año más tarde, colaboró con el actor Lee Van Cleef en una película llamada Duelo Final, que se adentraba en el mundo de los ninjas. Le siguió una colaboración con Christopher Lee en Golpe por Golpe y Furia Silenciosa. Eran películas de bajo presupuesto que le habían permitido entrar en la década de los 80, productos entretenidos y nada pretenciosos, pero la oportunidad llegó en 1983 interpretando a un renegado ranger de Texas con métodos expeditivos en McQuaid, Lobo Solitario. En esta película contó con David Carradine, muy famoso en aquellos tiempos por haber protagonizado la serie Kung Fu. Fue el espaldarazo definitivo que convertiría a Chuck Norris en un icono para el cine de acción que además demostraba vender bien en taquilla. Su consagración llegaría tan solo un año más tarde con Desaparecido en combate, un clásico a día de hoy que aprovechaba el filón que había generado la guerra de Vietnam y películas como Acorralado. A partir de entonces, Chuck se convirtió en uno de los buques insignia de la productora Cannon Films, llegando a trabajar para ella en un total de 8 películas. De aquellas primeras películas, puede que la más destacada sea The Octagon, filmada en 1980 y una de las preferidas del propio Norris, ya que en ella pudo trabajar con verdaderos artistas marciales como Richard Norton o Tadashi Yamashita. A día de hoy,
Chuck Norris tiene 77 años, pero aún así no se ha retirado del mundo de las artes marciales y probablemente nunca llegará a hacerlo. Todavía tiene muchas escuelas por todo el mundo y suele aparecer por los principales campeonatos o por televisión como comentarista o invitado especial. Además, sigue practicando y tratando de mejorar continuamente. Se entrena con gente nueva que va apareciendo, como los hermanos Gracie o los hermanos Machado, y nunca cesa de aprender cosas nuevas. Sin lugar a dudas, Chuck Norris ha sido una persona muy importante y ha tenido un gran peso en la industria cinematográfica. El cine de acción siempre estará en deuda con él. En una época en la que en Estados Unidos no se hacían buenas películas de artes marciales, él aportó frescura y talento al género, siendo su figura la más destacada. A través de su cine, siempre ha tratado de transmitir unos valores y unas ideas de acuerdo a su visión de la vida. Es de agradecer que haya sido una inspiración y haya servido como guía y modelo para mucha gente, entre los que yo me incluyo. Y con esto doy por finalizado este pequeño homenaje al único ser humano capaz de respirar bajo el agua y bajo el fuego. Al hombre al que recurre Google cuando no encuentra algo. Al único hombre capaz de empezar la casa por el tejado. Al que nunca jugó a ser Dios, porque jugar es de niños y él simplemente es Dios. Y como siempre, no podemos despedirnos sin agradecer a los patrocinadores que nos hacen posible que saquemos la revista Dragon Magazine en su edición en papel, como son la Asociación Internacional Guamai.net, Yansi Tai Chi Chuan del estilo Yan, impartido por el Sifu José María Prat, TheWondendumi.com, el Centro Deportivo Buguenqui Dojo en la calle Real 110 de Yuncos, Toledo, la Escuela Busido en Montrobe, Oleiros, el Gimnasio Ángel Ruiz Gym en la calle Iris número 2 en Las Rozas, la Escuela Hanmin-Yo Hapkido del maestro internacional Joaquín Valera, con escuelas en Valencia y Castellón, nuestro programa hermano MMA Adictos, el maestro Antonio Delicado, representante de la mitosa internacional Koso Ryu Kempo Association, el Gimnasio Feijó, en la calle Cristóbal Bordiú número 2 en Madrid, donde, como os estoy comentando estos últimos días, nuestro colaborador Pedro Conde comenzará a dar clases a partir de septiembre, y spaceboxing.com de Dani Romero, con quien pronto empezaremos a colaborar. Ya sabéis que esta tarde, a partir de las 18:18, podréis disponer también de la versión escrita de este audioartículo en dragon.es. Y si necesitáis material para entrenamiento, protecciones, kimono, ragua, short, tatami, trofeo, armas, lo que queráis, pasaros por dragon.es porque seguro que tenemos lo que necesitáis y al precio que vosotros queréis. Y para terminar, comentaros que Dragon Podcast está disponible ya en iVoox, iTunes, SoundCloud, Spreaker, Stitcher, iHeartRadio y YouTube. Y que todos ellos tienen su formato de dar valoraciones de 5 estrellas o like, corazoncitos, etc. Y de comentar. Así que por favor, hacedlo, que no os cuesta nada y a nosotros nos ayuda a posicionarnos bien para que más oyentes nos conozcan. Y a los que ya habéis reservado una de las 100 plazas al 50% de descuento en la comunidad Dragon, muchas gracias por vuestra confianza y apoyo. Y a los que aún no lo habéis hecho, daros prisa, pasaros por dragon.es y hacerlo, que guardar vuestra plaza es gratis. Y al ritmo que estamos yendo se van a acabar pronto. ¡Hasta el próximo lunes, guerreros! ¡Gámbaru! ¡Gámbaru! Sí, tú, el del podcast. Oye, que esto ya se ha acabado. No, que ya no hay más. Que hasta el lunes. ¿Cómo? ¿Todavía sigues aquí? ¿Que quieres más? ¿Que quieres más Chuck Norris? Pues toma más Chuck Norris. Ahora vengo a hablaros de un hombre muy especial. Un hombre que es capaz de hablar en braille. Un hombre que tú te pones su foto de fondo pantalla y no te entra ni un virus. Os
voy a contar la historia del héroe más grande. Él es Chuck Norris, el cabrón inigualable. Para él cada testículo es más grande que el otro. Si te mira a los ojos fijamente, él te vuelve loco. Se comió 3 filetes de 2 kilos en una sentada. Chuck Norris puede desviar las balas con la barba. Al cuadrado de la bermuda Chuck Norris le jodió una esquina. Chuck Norris come pescado sin quitarle las espinas. Las lágrimas de Chuck Norris pueden curar el cáncer, pero Chuck Norris no llora ni aunque se muera su madre. En el mundo no existen especies extinguidas, solo animales a los que Chuck Norris permite seguir con vida. Médicos no recomiendan a Chuck Norris como solución. Estos médicos luego mueren sin explicación. Cuando rodaba Walker tomaba 14 tranquilizantes de elefante, a vecino mataba a los actores contrincantes. Jesucristo fue la segunda reencarnación de Chuck Norris. El camino rápido al corazón son los puños de Chuck Norris. Calienta agua con rabia, muere el café con los dientes. Si lava ropa en el mar, los tsunamis matan a la gente. Una vez Chuck Norris dio a la ciencia 6.000 cadáveres. Chuck Norris no paga impuestos, manda fotos haciendo karate. Fumando desarrolló 7 tipos de cáncer distintos y los curó todos haciendo flexiones una mañana de domingo. ¿Sabías que las tortugas ninja existieron de verdad? Chuck Norris se comió una y cuando la cagó ya sabía hablar. Chuck Norris dona sangre, pero no es su propiedad. Si hiciera Terminator parecería un documental. El nombre real de la Biblia es Chuck Norris y amigo. Chuck Norris creó el monte del destino y el anillo. Chuck Norris fue el cuarto rey mago y su regalo fue la barba. Una imagen suya vale más que cualquier palabra. ¿Quién es tu papá? Chuck Norris sabe la respuesta. Para Chuck Norris en el mundo no existe ninguna puerta. Chuck Norris no gana Oscar porque él no es un actor. Godzilla es un homenaje de su primera visita a Japón. 2 veces ha contado Chuck Norris hasta el número infinito. Frotando con la barba resucitó a un corderito. Después de una patada giratoria le quitó la vida. Lo que Chuck Norris nos da, Chuck Norris nos lo quita. Chuck Norris es más bruto que un arao pedales. Chuck Norris es más potente que la furia de los 7 mares. Chuck Norris es el humano más grande y más hardcore. Pero Chuck Norris, hijo mío, tus películas tan asco, tan asco, tan asco, tan asco, tan asco. Que intento lograr que este planeta se salve. Sin caretas, sin maquillaje, sin peluca, sin peluca. Que el Papa ni Cristo ni la Virgen del Rocío. Yo seré leyenda con mis superpoderes. Que intento lograr que este planeta se salve. Sin caretas, sin maquillaje, sin peluca, sin peluca. Que el Papa ni Cristo ni la Virgen del Rocío. Yo seré leyenda con mis superpoderes. Con mis superpoderes, 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 con mis superpoderes. Pero no se dice Chuck Norris. Eso da igual, hombre. Ahora sí. Hasta el próximo lunes, guerreros. Y muchas gracias por estar ahí.